no queda muy lejos nunca el Día de las Madres y la fecha histórica que en República Dominicana se conmemora hoy, que no es más que el del ajusticiamiento del tirano Rafael Leónidas Trujillo en el año 1961, en aquel 30 de mayo, en la carretera o en la autopista 30 de mayo, que lleva su nombre precisamente por el hecho, por el momento histórico que ahí tuvo como sede, como epicentro, y por supuesto, un hecho que bueno, puso cada cosa en su lugar. Incluso hay que decir que es este hecho el que da pie al inicio de una era democrática en República Dominicana, cosa que no llegó de inmediato, cosa que tuvo sus bemoles en el principio, pero que a fin de cuentas, como todo lo posible, estuvo ahí y la historia así lo registró. Un contexto donde prácticamente toda América Latina tenía dictaduras, tenía ese proceso de evolución de la política, donde, bueno, a través de mecanismos utilizados por potencias con mayores poderes, se hizo lo posible e imposible para que no hubiese la instalación, primero, de fuerzas más cercanas, en primera instancia, al otro bloque, en aquel momento un mundo bipolar, Rusia y Estados Unidos a la cabeza, pero posteriormente un mundo que fue ensanchándose hasta el mundo multipolar, ideológicamente hablando, que tenemos hoy, donde hay varias opiniones, varias intenciones, varios propósitos en todo esto y que ya se manifiesta. Y así vamos en ese camino que la historia escribe día a día. Pero a fin de cuentas, bueno, para no salirnos mucho del centro de la historia, un grupo de dominicanos tuvo la valentía de básicamente frenar a Trujillo en el pleno camino, en la autopista, en la hoy autopista 30 de mayo, con el propósito de producir el ajusticiamiento, el asesinato, porque es un asesinato que es un ajusticiamiento, no en el fondo del delito, sino porque fue la vida de otra persona con intención de producir tal efecto, lo que se quitó en ese momento, se eliminó en ese momento. Sin embargo, posterior a eso, ya usted ve cómo desembocó, primero en un proceso interno para muchos casi fue ese el estallido de una guerra civil que terminó desembocando aproximadamente en el 1965 por razones distintas, pero que viene de esa misma evolución política que se dio, porque luego del asesinato de Trujillo o el ajusticiamiento de Trujillo, llega entonces, recuerden bien, el desequilibrio del Estado donde todos buscaban administrar el poder, llenar el vacío de poder que en ese momento se generaba. Ahí surgen figuras como Joaquín Balaguer, o sea, con mayor preponderancia, porque ya Joaquín Balaguer era una persona decisiva en el escenario político, pero siempre por detrás del jefe, siempre por detrás de Trujillo. Y asimismo surgían otras figuras en el escenario. Ya para 1963 se daba incluso un golpe de Estado a Juan Bosch, quien había ganado unas elecciones meses antes, en ese mismo año, en septiembre de 1963, ya estaba fuera. Fíjense qué tanto nivel ¿cómo podíamos decir?, de desequilibrio político había en nuestro país a propósito de esto. Todo en esa fecha. Hubo gente ahí que tenía ciertas comodidades en el régimen, otros que estaban incómodos con el régimen. Había personas que habían sido parte de esa tiranía en un momento y que alguna decisión interna le provocó eso. Yo no soy, y eso se habrán dado cuenta quizás con temas como el 14 de junio, como Maimón Constancia y Estero Hondo, como los constitucionalistas. Yo no soy radical en las posiciones porque yo creo que los hombres tienen cosas buenas y cosas malas. Al final de cuentas usted pasa un balance por ellos. Tampoco creo que la historia debe juzgar por cómo termina, sino por el trayecto completo.
aunque evidentemente en la memoria histórica de quien juzga, como termina tiene mayor peso, es lo último vivido, y eso hay que tenerlo claro. Eso también con Pedro Santana, es un tema que es ampliamente debatido, pero bueno, siempre indico, Trujillo tuvo cosas positivas y negativas. Creo que en el balance histórico, su desatino en la forma de administrar y evidentemente 31 años en el poder, utilizando 1000 artimañas para eso, no lo dejan en la mejor de las posiciones. Termina siendo su balance más negativo que positivo. Pero entender la historia dominicana sin Trujillo también es prácticamente querer escribir algo que no puede ser descrito de esa forma. Incluso, yo veía, vaya aquí por favor, señor director, yo veía, gracias a una invitación de El Nuevo Diario y sus ejecutivos, Percio Maldonado Sánchez, su director, y Percio Zuli Maldonado Bonelli, veía el documental Trujillo después de Trujillo. Tuve la fortuna de ser invitado al Palacio Nacional el pasado viernes con ese propósito, de conocer ese documental. Me pareció muy interesante. Pero ahí mismo, en ese acto, en ese evento, en el que el presidente decía, bueno, a mí no me gusta, por ejemplo, que me llaman excelentísimo. Hay cosas que debemos abandonar y cosas que yo coincido totalmente con el presidente. Claro, sin con eso reducir la investidura de la propia presidencia de la República. Yo creo mucho en la investidura del poder. Evidentemente la presidencia de la República, por más humilde que sea, no tiene por qué dejar de lado la propia investidura que atañe a esa posición. Y bueno, coincidía con el presidente en ese aspecto de que todavía hay encallado hoy mucho de Trujillo, mucho de la forma de Trujillo. Y decía el presidente, hoy Trujillo no es necesario, no es verdad que sea necesario un Trujillo. Y estoy totalmente de acuerdo con él. Y eso incluso estaba plasmado en el documental que El Nuevo Diario, y que exhorto a que lo vean, creo que está en sus plataformas digitales. Quien quiera saberlo y tenga mi contacto o pueda escribirme por Twitter o Instagram, @ChrisCapRD, ahí le comparto el enlace para que puedan verlo también ya más, con más calma, o si no lo han visto, que puedan verlo por primera vez. Pero el presidente hablaba de eso, de que no hace falta un Trujillo. Pero a mi juicio ha sido la propia clase política la que ha estimulado a que la gente piense hacia atrás, piense en Trujillo. Y el presidente hablaba de que, bueno, son los jóvenes quizás los que más solicitan. Salió una encuesta, veía creo que hace un año, 2 años, que más del 60% de los estudiantes del sistema educativo dominicano preuniversitario entendían que un gobierno no democrático era viable. Pero hay que tener presente que, reitero, es la propia clase política la que en alguna medida ha contribuido a recordar hacia atrás o a generar algún tipo de admiración a quien, según los relatos de los abuelos, de los padres, de los bisabuelos, fue un hombre que tuvo control de temas como la delincuencia y de temas como la corrupción, aunque no sea así 100%, porque hay que decirlo. Trujillo no permitía la corrupción de la que él no era parte, porque todas las empresas del Estado, las que hoy están en el FOMPER y las que fueron en algún momento liquidadas, fueron iniciativas de Trujillo, sí, pero porque era el dueño, porque era amo y señor de esas empresas y porque ya eran patrimonio familiar básicamente. Y muchos grandes ricos y familias históricas que usted ve por ahí no fueron más que testaferros en algún momento del régimen. Y hoy exhiben esas riquezas como riquezas bien habidas. Pero también uno da una mirada hacia atrás. Si el presidente, bueno, es que los jóvenes creen mucho en eso. Bueno, es que si el desconocimiento histórico está ahí, o si las necesidades fundamentales de esos jóvenes se entiende en la historia que fue cubierta por ese líder, que ese Trujillo fue un líder. Desconocer eso es una cosa
fuera de orden. Hitler fue un líder. Y los grandes cambios, procesos de la humanidad se han hecho en el nombre del bien, aun siendo negativo su resultado. Vamos a estar claros. Vamos a estar claros. Por eso yo decía, de buenas intenciones hay un dicho muy común. De buenas intenciones está lleno el camino del infierno. Entonces, ¿qué pasa con Trujillo y la necesidad y que los jóvenes y demás? Bueno, hay dos factores ahí, o el desconocimiento o el conocimiento vinculado a necesidades no satisfechas por quienes tienen que satisfacer. Entonces, estemos claros de que eso es una realidad y que Trujillo es parte de la historia dominicana, con sus elementos negativos y con sus elementos positivos. Como no hay ser humano alguno sobre la faz de la tierra, allende los mares, que no tenga cosas positivas y negativas. El mismo acto de Palacio fue en alguna medida trujillista en la forma en la que se hicieron algunas cosas. No porque el Nuevo Diario lo organizara así, no porque el presidente de la República así lo quisiera, por la costumbre. La costumbre. Recuerden que el ser humano es más del 50% ambiente y costumbre donde se desarrolla. Por eso al chino le gusta una sopa todos los días, con qué sé yo, con cerdo hervido, usted dice chicharrón del cerdo así, y aquí usted si no es frito no se baja un chicharrón porque le da asco. Entonces, eso es porque, bueno, costumbre, eso es un tema básicamente consuetudinario. Así se vive la historia en República Dominicana, y así lo es. Así ocurrió y no hay forma de darle marcha atrás a eso. El contexto histórico también hay que evaluarlo. No es lo mismo hablar de las actitudes de Trujillo ayer, las actitudes de Trujillo en una época como esta. Por eso le hablaba ahorita del contexto de la polarización del mundo en términos de pensamiento. Y por eso también hay que tomar eso de referencia para juzgar a personas como Balaguer, como Salvador Jorge Blanco y otros más. Antonio Guzmán Fernández, el mismo Jacobo, que fueron los líderes del pasado y que son los contextos históricos los que permiten saber si lo que se hizo fue correcto. No podemos querer juzgar a mucha gente, y esto saliendo un poco del tema Trujillo, no podemos querer juzgar a gente de ayer con los preceptos morales, valores éticos y realidades de hoy, porque eso no es posible. Eso no es posible. A las madres que ayer estuvieron de fiesta, un abrazo. Como decía en Twitter, si usted tiene la suya, haga lo posible porque se sienta bien. No solamente ayer, cualquier día. Dentro de su realidad, su posibilidad, cuídela, valórela, quiérala, respétela sobre todo. Y usted verá que no sentirá mayores traumas cuando la biología, la propia naturaleza, haga lo suyo y no esté acompañándole. Vamos a una pausa.